Los cambios, todo un tema. ¿Qué tomo, doctor? ¿Qué tomo, señor psicólogo? ¿Qué hago? Tomar decisiones. Es lo que hay que hacer. Y eso no es tan fácil. Una cosa es decirlo, pero otra cosa es ya entenderlo en la dinámica propia. Esto es lo que vamos a analizar hoy, ya que la luna nueva que tenemos en el grado 28 de Escorpio tiene mucho que ver este punto zodiacal con el cambio que genera el sentido de vida, la vocación, la conexión con nuestro proceso de individuación, mejor dicho, el tremendo punto donde se hace esta luna nueva. Querido Javier Aragón, gustazo acá en estas domingos madrugadores. Mi estimado Juan, un abrazo a la distancia que es muy cortico, porque ya vamos a estar allá en Bogotá celebrando nuestro simposio de este año, sábado y domingo, que a propósito aprovechemos para contarle a la comunidad, Juan, que el próximo domingo no va a haber programa porque vamos a estar de manera presencial dándole entrada a este simposio con el sol en Sagitario y todo esto que va a estar pasando el fin de semana. Juan, como siempre, contento, feliz de estar acá los domingos de compartir estos temas tan maravillosos y tan apasionantes. Y llegamos a un punto de no retorno. Llegamos al punto grado 28, llegamos a ese punto crítico, una luna nueva que nos dice final, final, aquí ya termina una cantidad de... la biología nos invita también a hacerlo, a pasar ese punto ave fénix, y creo que todos tenemos en este momento de nuestra vida un ave fénix en algún lugar de nuestra sociedad, en algún lugar de nuestra experiencia, en algún lugar de nuestra familia, de nuestra economía. Hay un ave fénix por ahí, hay algo que está pidiendo cambiar, hay algo que está diciendo no más, y tú sabes que las lunas, sobre todo las lunas nuevas, pues invitan a eso, invitan a que hagamos esa conciencia de hacerlo un poco más acelerado quizás, solo que esta tiene varios matices que es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Creo que no hemos tenido una luna nueva tan exacta con un Mercurio retro justo ahí, Cassimi. Yo creo que eso es lo que se roba todo el protagonismo, ¿no, Juan? De este 20 de noviembre. Bellísimo. Estás mencionando varios temas. Cuando hablas de como último momento, ya súbanse al tren que esto arrancó, ¿no? Pero ¿cómo arranca? Fíjate que es muy distinto que estuviera arrancando en luna llena a luna nueva. ¿Por qué razón? Porque la luna nueva es una luna de empoderamiento, es una luna de actuación, mientras que la luna llena es una luna de cosechas, en donde simplemente esto es lo que hay y mire a ver qué hace con esto, ¿sí? Mientras que la luna nueva es, carambas, ¿cómo puedo yo meterle mi energía, mi voluntad y mi entusiasmo y además el empoderamiento, que es uno de los temas que habla Escorpio, cómo me empodero de esta situación? Cómo no soy simplemente el que la vida lo va empujando y lo va llevando y le va pasando una serie de cosas y me apaga, sino todo lo contrario. Una luna nueva es, me enciendo, es el fósforo, ¿sí? Que arranco. Y por eso es que queremos traerles estas imágenes hoy psicológicas para entender entonces cómo es que es la dinámica de los cambios, ¿sí? Porque una cosa es decir, no sé, fíjate que cuando va uno a las reuniones familiares, ahorita 24 de diciembre y todo, que uno va, y entonces todo el mundo sabe lo que uno debería hacer, ¿no? Y las tías, los tíos, los cuñados, las cuñadas, todo el mundo ya con el consejo adecuado, y tú deberías, Juan Carlos, y tú por qué no haces esto, y claro, e incluso uno mismo internamente sabe que tiene que hacer una serie de cambios, que debe dejar, no sé, esas harinas, esos azúcares, esas grasas, o que debe hacer más ejercicio, o que debe, bueno, en fin, muchas cosas que uno dice, yo sé que debería cambiar, yo entiendo, pero ¿por qué no lo hago? O sea, si ya lo entendí, si pero ¿por qué no? Justamente eso es lo que queremos tratar el día de hoy, porque la luna nueva es una motivadora para poder sembrar estas semillas que van a permitir estos procesos de transformación. Cuando tomamos las decisiones y tomamos los cambios, lo que aparece inmediatamente entre Escorpio y Sagitario es el sentido, el propósito, la dirección, el arco y la flecha, el quirón ahí apuntándole, la salida A. Por lo tanto, si nosotros nos subimos en este tren de este proceso de integrar las transformaciones, el regalo o el fruto no es cualquier cosa, es bello. Y entonces si estamos en un momento en donde
se puede hacer esto, es decir, el tiempo es deo concedente. Como decía Marsilio Ficino, la magia natural, pues es mucho más fácil si nos subimos con el espíritu del tiempo a hacer estos procesos, a que si simplemente por pura fuerza de voluntad lo vamos haciendo aparte del tiempo y demás. Por lo tanto, lo que se está sucediendo hoy con un Mercurio Cassimi en el corazón es un entendimiento en el corazón. No se trata de llenarme de excusas, no, es algo que yo ya siento desde adentro y que me hace el proceso, por un lado. Y por otro lado, como esta luna nueva se forma en la oposición con Urano, última lunación que tiene con Urano, ya Urano en Tauro, ¿sí? No más. Entonces, este es un relámpago que también me da una percepción distinta, una necesidad de revolución interna, y eso es lo que quiero tratar hoy con qué vamos a revolucionar para afirmar la paz en nuestro cerebro, que ahora les voy a contar un poco más del tema. Juan, es que el partir, es el partir. Fíjate cómo dentro de la astrología y la psicología convergen dos temas importantísimos. Uno que es la capacidad neuronal, la sustancia llamada neurona, que nos permite comprender, que nos permite almacenar esa información que nosotros podemos aprender de manera circunscrita o de manera no circunscrita. Entonces la neurona se ha analizado todos estos procesos que es eléctrica y es la capacidad que tiene de movilizar el pensamiento, o sea, es como lo que está antes del pensamiento. Y al mismo tiempo Mercurio en la astrología utilizamos y le damos esa razón a Mercurio de poder trabajar con los cinco sentidos. Entonces sí, hablamos de cinco sentidos, pero ahí está Mercurio habilidoso para escribir, para aprender, para hacer todo este proceso y ayudarle al cerebro para que la neurona sea neurona y tenga un significado. Y dentro de la astrología es lo que estamos viviendo ahorita en ese grado ave fénix, en ese grado 28, en ese grado de resucitar, en ese grado de morir, en ese grado de entrega y recibir lo nuevo, dentro de la psique muy escorpiano. Y mira cómo genera esta oposición donde la neurona y el pensamiento se rompen. Es como el universo diciendo, analice estos dos temas, Mercurio, Urano, y ambos que tienen una finalidad de retroceso porque justo ambos están coincidiendo en que están retrógrados. Tanto Mercurio está retrogradando al grado 28 y Urano también lo está haciendo en el grado 29, 28 de Tauro. Como el universo diciendo, hay un punto más la luna nueva que dice se requiere, se necesita con urgencia romper, analizar mis creencias, mi pensamiento, darle esa sustancia y esa validez, porque Urano también en Tauro nos enseña el valor de la neurona, el valor del pensamiento, el valor de lo que nosotros vamos administrando, que es lo que finalmente va a verse puesto en Sagitario. Entonces es como estar, yo me siento ahora con estos tránsitos astrológicos como estar dentro de un gran laboratorio, de estar mirando qué más hay, qué más sentimos, qué más percibimos, qué más, como siendo los arquitectos de este tema de sustancias, porque es muy sustancioso lo que está pasando universalmente y de cómo podemos darle vida, porque mira cómo se ha hablado tanto del 11-11 y de todas las cosas y se sigue este 2025, que está bien, porque son procesos astronómicos y que ni más faltaba, es lo que nos ha llevado a impulsar la tecnología hasta donde estamos. Pero qué bonito poder registrar todos esos agujeros y todas esas apariciones y todos esos que apareció esto, que va a aparecer lo otro, que está pasando. Y qué maravilla que el portal diga que se abre la constelación de no sé por dónde y pasa. Qué rico que todo eso también lo hagamos aquí, entre nosotros, en esa individualidad. Qué rico también que yo pueda abrir ese gran agujero negro y permitirme que absorba todo lo que no y también conectarme con todo lo que puedo llegar a estar vivo, a darle vida como a eso. Creo que ahí es donde nos invita también el universo, uniendo las dos, a ser grandes alquimistas o hacer uso de la magia, no tomando la magia como algo antinatural, sino como tú lo mencionabas, por el contrario, muy biológica, muy obvia, muy a la mano de todos, porque es la magia de la vida misma que tiene la capacidad de morir y nacer al tiempo. Creo que es bien interesante este tema del grado. Y es que, Javier, en este grado, sobre todo de agua a fuego, pues tenemos varias interacciones.
Saturno y Neptuno están entre Piscis y Aries, en esos grados, ¿sí? Eh, Tenemos a Urano haciendo una oposición a esos grados entre Escorpio y Sagitario, ¿sí? Y por otro lado, para el 2026 vamos a tener a un Júpiter haciendo cambio entre Cáncer y Leo. Es decir, estamos hablando de este triángulo precioso de fuego, de agua-fuego, que es donde suceden los nacimientos, el nacimiento del cuerpo, el nacimiento de la individualidad y de la vocación. O sea, estamos hablando de tres puntos fundamentales para el ser humano. Pero en especial el paso de Escorpio a Sagitario es un paso en donde muestra los procesos de transformación humana, donde se gesta una metamorfosis, donde morimos de una forma para nacer en otra. Se muere el bebé para nacer el niño y se muere el adolescente para nacer el adulto. Son las fases naturales. Y cuando nosotros logramos dar este paso y estos ritos de iniciación entre estos dos puntos, tenemos una adultez más radiante. En cambio, cuando no logramos dar este paso, lo único que estamos haciendo es quejándonos de las posibilidades que nos da la vida porque nos quitaron lo que teníamos. El bebé, mi objeto transicional, mi osito, me lo quitaron y ahora me pusieron a vivir una vida absurda. ¿Sí? Entonces, estamos más mirando hacia atrás que mirando hacia adelante. Este es el paso Escorpio-Sagitario para entender, pero ¿por qué el ser humano no cambia? ¿Pero por qué no cambiamos? O sea, hay varios factores. Uno de ellos es el miedo. El miedo al caos, el miedo a la ruptura, el miedo a ser agredidos, el miedo a lo desconocido. El miedo es uno de los factores que se transforma en ansiedad y en angustia por la vida y hace que frenemos el proceso y no cambiemos. Ese es uno de los factores. Pero el otro factor que no deja el cambio es estar acostumbrados a hacer las cosas de la misma forma. Tú mencionabas el tema de las neuronas. Observemos cómo funcionan la sinapsis neuronal. Cada vez que tú empiezas a acordarte de algo, inmediatamente lo que haces para acordarte es referenciar esto con algo y eso con otra cosa, ¿sí? No sé, referenciamos el olor a galletas con ir a visitar a la abuela. Referenciamos, inmediatamente vamos caminando por ahí y huele a galleta y se nos viene la abuelita. ¿Listo? Aguarde, mijito, aguarde. ¿Sí? Esa es la forma de la sinapsis neuronal. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hemos diseñado unas conexiones. Esas conexiones con el tiempo se vuelven como unos diques o unas autopistas inamovibles. ¿Qué es lo que hace que nosotros generemos la vida siempre de la misma forma y reaccionemos a ciertas situaciones como podemos reaccionar al olor de las galletas con el sentimiento de la abuela inmediatamente? De la misma forma reaccionamos. Entonces, esos diques hacen que sea muy difícil cambiar, que no nos aventuremos a hacer nuevas conexiones neuronales, que no nos demos el permiso de relacionar cosas que aparentemente no tienen nada que ver, pero que si empezamos a relacionar, de pronto se abren nuevos caminos, nuevas rutas. Eso es lo que se llama la creatividad. Y eso que estoy describiendo es la creatividad uraniana, que hace conexiones que nada tendrían que ver y que de repente, ¡guau!, hay uno de eureka, ¿sí? Porque conectamos cosas que no pensábamos que se podían conectar. Bueno, entonces, ¿por qué no cambiamos? Porque no queremos cambiar nuestros caminos neuronales por, porque estamos acostumbrados a seguir siempre lo mismo y por el miedo. Y porque además tenemos en nuestro cerebro tres funciones cerebrales importantísimas que quiero mostrarlas acá en un diagrama. Javier, voy a compartir pantalla. Ok, Eh, Ahí ya. perfecto. Tenemos en nuestro cerebro, esta es una teoría de McLean que nos cuenta que tenemos tres cerebros. Uno que es el reptiliano, que es donde están como los instintos, las funciones básicas, las funciones de conservación, la digestión, la respiración, el metabolismo, el sueño, cómo dormimos. Es toda esta parte del cerebro
que está acá en verde, tenemos un cerebro límbico, zona límbica entre el cortical y el reptiliano, o mamífero, que es toda esta parte que tiene que ver con las sensaciones, los sentimientos, las necesidades, lo que necesito. eh, y tenemos un cerebro cortical, que es toda la parte externa y frontal, que es como pensamos las cosas, como las razonalizamos, como discernimos, como lo pasamos como por un procesamiento. ¿M? Este esquema que vemos en pantalla es muy fácil reconocerlo con un esquema en la mano, ¿no? Toda esta parte es el cerebro reptiliano, ¿sí? Esta parte es el cerebro mamífero y esta parte es la parte cortical. Y fíjense que dan como un cerebro derecho, lóbulo izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Obsérvese que como tenemos tres cerebros, es como si tuviéramos una guerra en nuestro interior, ¿sí? Entonces, no puedo coordinar entre lo que necesito, lo que siento y lo que pienso, ¿sí? Entonces, yo pienso que debería hacer tal cosa, pero mi necesidad está diciendo, no, yo debería sí dejar de fumar, pero tengo unos niveles de nicotina en la sangre que yo necesito, ¿sí? O viceversa, no, yo sé que debería dormir más, pero son las 10 de la noche, 11 de la noche y sigo con las pantallas azules, porque es que yo necesito ver qué me escribieron de ese video. ¿Sí? Es decir, ¿cómo se hacen los procesos de cambio y transformación? Cuando firmamos la paz en el cerebro. ¿Qué es firmar la paz en el cerebro? Poner a funcionar lo reptiliano, que es la conservación, la digestión, la respiración, los momentos de sueño, con el límbico o mamífero, que es cómo me siento, cuál es mi necesidad, eh, cómo me acuno, cómo estoy conmigo, ¿sí? ¿Qué necesita mi cuerpo, mi ser, qué necesita mi animal mamífero, y con el pensamiento. Cuando yo logro entre esos tres, eso es lo que se llama en astrología un precioso trígono. Obsérvese que el símbolo de la paz, que es esa triple línea, ¿sí? El símbolo de la paz es un trígono, es un triple trígono. Cuando yo logro hacer que mis necesidades coordinen con mis sentimientos y con mi pensamiento, hago el cambio. Pero ¿qué sucede? El cerebro constantemente está girando unos cheques que mi cuerpo no puede pagar, porque está siempre pensando por allá en unas cosas elevadísimas, nada que ver. Oh, es que yo quiero ser futbolista, sí, pero usted tiene una artritis en la columna, papi. O sea, sí. Y no, pero es que yo quiero y si no lo hago me voy a frustrar en esta vida, ¿sí? Es decir, cuando yo logro más bien sentar estas tres partes en una mesa de negociación y hacer acuerdos entre las tres partes, los procesos de cambio y transformación y la toma de decisiones son mucho más fáciles. ¿Sí? Esto que estoy mencionando acá del triple trígono, cuando lo vemos en la carta natal, y por eso es que digo que es un momento deoconcedente, porque obsérvese que tenemos aspectos de la luna nueva aquí, en trígono aquí y en trígono aquí, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, nosotros podríamos sentarnos en este momento a hacer mesas de negociación entre lo que siento, lo que pienso y lo que actúo, entre mis necesidades, ¿sí? Y ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Sí? Pues con intervención de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿A qué voy con esto? La intervención de arriba hacia abajo es que hago unos procesos de mentalización, de pensar en las cosas que estoy viviendo, de hacer constelaciones familiares, ir al terapeuta, o sea, temas muy de acá de la razón y demás, de arriba hacia abajo. Pero de nada sirve si yo no hago temas de abajo hacia arriba. Es decir, estoy caminando lo suficiente. ¿Y qué tal si en lugar de coger el ascensor me subo las escaleras y empiezo a hacer algo de ejercicio? ¿Y qué tal si en lugar de parquear el carro enfrente de donde voy, lo dejo a unas 3 cuadras y camino? ¿Sí?
y empiezo a hacer como una movilización. ¿Y qué tal si estoy más atento de lo que como y de las horas en que debo comer? ¿Y qué tal si busco tener una buena higiene del sueño? ¿Sí? Es decir, si empiezo a hacer cambios de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, porque eh, los que estamos sobre todo en este medio de la psicología o de las terapias alternativas, creemos que todo lo va a lograr la mente y que todo lo vamos a lograr si llegamos a ese sentido y a ese, pues sí, eso ayuda, pero si nosotros también no nos ocupamos del cuerpo y de lo que está haciendo el cuerpo en su cotidiano, va a ser muy difícil que todo se logre de arriba hacia abajo. Necesita la doble interacción. Y esto es lo que hace el triple trígono. Mm. Y con esta doble interacción poder firmar la paz en el cerebro. Esto nos va a permitir avanzar y tomar decisiones, que de otra manera sería muy difícil hacerlo. Esta parte que tú mencionas, Juan, si nos podemos devolver tú lo plasmas acá en este trígono y en la otra imagen que estabas compartiendo de donde podemos evidenciar el cerebro, este, eh, fíjate cómo esos triángulos que venimos hablando, esos triángulos que están ahorita gobernados por la luna nueva que nos invita a hacer un nuevo nacimiento, a hacer conciencia acerca de eso que es existente, pero como está en el grado 28 es en el oculto que casi no se ve. Escorpio es un signo que determina mucho lo que se siente, pero no lo que es visible o lo que es perceptible, así como ¿dónde lo ve usted? ¿Y acaso dónde me ve que estoy enojado? ¿Dónde usted me ve que no quiero? ¿Dónde me ves eso? ¿Dónde me ves irritada? ¿Dónde me ves irritado? Yo no estoy enojado. Es como esa parte de negar muchas veces lo que es obvio, o de ahí nace la frase de negar lo obvio, la tendencia de manera reptiliana a hacer eso. Mira que estos triángulos que tú mencionas son tan exactos que cuando hacemos esa paz nos lleva al corazón, a lo que tú mencionabas. El tema del corazón y el corazón como órgano que se ubica en una parte estratégica al lado izquierdo de nosotros. Y si nosotros analizamos el corazón tiene dos triángulos. El corazón tiene un triángulo que va de abajo hacia arriba y otro triángulo que viene, lo que tú mencionas, de arriba hacia abajo y se unen o firman la paz en ese corazón. De ahí que en muchas disciplinas o en muchas religiones se le atribuye a la parte del corazón como esa parte, el espacio diminuto sagrado del corazón iluminado o esa parte que es como donde nos encontramos con esa esencia más pura. Mira, por ejemplo, visto desde el punto de vista energético, de la parte de Reiki o de la parte de alineación de los chakras, también tomamos un triángulo que es arriba con los tres chakras superiores, en este caso, garganta, mente, cerebro, que son los tres que estamos analizando, garganta, cerebro y la psique, lo que está superior a mí, que son tres puntos que forman un triángulo hacia abajo, pero también se requiere de estudiar Muladhara, Vadhisthana, Manipura, es decir, el triángulo de abajo que soporta la estructura de la materia. O sea, debo comer, debe haber una nutrición, debe haber un movimiento, un sacro, un Saturno, que cuando hablamos de ese sacro, de ese hueso, de ese, pues es Saturno diciendo, hey, no se te olvide que esto necesita anclaje, esto necesita aterrizar en algo. Entonces, todo lo que está arriba se va al sacro para poder aterrizarlo en temas físicos y manifestar. Estos dos triángulos que tú mencionas requieren de esa paz y requieren de ese amor que muchas veces no es lo que pueda hacer con el otro o llevarlo hacia afuera. Con que lo haga conmigo mismo es suficiente. Con que lo aprenda a hacer y con que lo hagamos en pequeñas dosis con nosotros mismos o lo que tú mencionabas, firmar la paz. Pero qué importante firmar la paz conmigo mismo, con mi forma de pensar, con lo que tengo en la nube. Esto viene a ser la nube, lo que tenemos en la parte del hemisferio, lo que está en la nube y cómo lo aterrizo en este caso, y cómo se firma y se llegan a esos acuerdos, que ahí es donde yo termino haciendo un acuerdo conmigo mismo, donde sí es aplicativa la palabra acuerdo. Claro, voy a hacer este acuerdo, lo que tú mencionabas de, ahora este hábito lo voy a manejar así. Hago este acuerdo conmigo que me cuesta, claramente, porque voy a tener que parquear 3 cuadras antes, entonces hago este acuerdo conmigo de lo peor que podemos hacer es desconectar estos triángulos y cómo se desconectan estos triángulos cuando nos quedamos únicamente en el sacro, atornillados. Es que yo no hago esto, es que yo no hago lo otro. Bueno, no lo haces o hasta el día de hoy no lo hacías,
pero puedes hacerlo. No, fíjate que yo tengo artritis, yo tengo esto, tengo lo otro, y a mí me dijeron los médicos que yo no me puedo mover. Yo no puedo hacer deporte porque yo estoy en esto, me atornillo. Claro, pues no puedes hacer deporte como lo haría un joven de 20 años, no puedes agarrar a hacer sentadillas de 500 libras, ¿sí? No puedes irte a la prensa, a levantar sumo para competir. A nivel olimpiadas, no. Pero a lo mejor pequeños movimientos sí puedes mover la rodilla de lado a lado, se me ocurre. Sí puedes levantar los pies y bajarlos en el sofá donde estás. Ah, pues eso sí lo podría hacer. Ahí es donde entra la desconexión o ahí es donde entra la guerra o el conflicto con la persona más importante del planeta, con el sacro. Y cuando peleamos con el sacro, cuando nos peleamos con la estructura física, es decir, conmigo mismo, el de arriba, el triángulo de arriba, que es el que piensa, el que analiza, el que razona, está en guerra con la materia, con el cuerpo, pues eso se vuelve como todas las guerras, invivible, se vuelve una prisión. Me siento preso de las cosas no me salen. Siento que lo que estoy pensando va por un lado y resulto haciendo otra cosa. Cuando nosotros decimos por qué me cuesta, o el título de la obra de hoy, ¿por qué me cuestan los cambios? Porque mi mente está hacia un lado, pero el cuerpo no obedece, mi cuerpo no obedece, yo no soy dueño de mí de decirle sí o no. Entonces, si esta mañana me voy a levantar o digo arriba en la nube mental, me voy a levantar a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. Y llega el momento de las 6 y yo despierto el ojo y digo, ay, no, qué pereza, no. Después, eso no es que me dio pereza, eso es que mi cuerpo no me obedece. Un comando tan sencillo, mi cuerpo no me obedece y me empiezo a faltar, ¿sí? El triángulo de arriba entra en conflicto con el triángulo de abajo, me falto a mí mismo y eso inconscientemente empieza a dañar la seguridad porque ya no estoy confiando en Javier Aragón. Este calvo dice que se va a levantar a las 6, dice el triángulo de arriba, y el triángulo de abajo sabotea y dice mentira, mentira, llegan las 6 y este man sigue durmiendo. O sea, o sea no ha logrado ensamblar algo tan sencillo. Entonces, la psique, ¿cómo registra eso? La psique registra eso, no podemos confiar en el calvo, no puedo confiar en Javier Aragón porque él nos promete una cosa arriba en la nube, pero resulta siendo otra. Y eso se vuelve más lesivo que cuando dejamos de confiar en otra persona, en un segundo o en un tercero, porque ahí es donde perdemos seguridad, empezamos a perder identidad, empezamos a entrar en conflicto porque digo, mi cuerpo no me obedece y se siente impotencia. Y claro, pues imagínate manejar 80 kilos, que este ego pesa 80, 85 kilos, mi sacro, y 80, 85 kilos que no le obedezcan al triángulo de arriba, pues se vuelve frustrante, se vuelve pesado. Es la pesadez que se percibe, por eso cuando hay cansancio mental es estoy pesado, tengo los hombros cargados y el cuerpo empieza a somatizar el peso de la injusticia propia, de que el triángulo de arriba está desconectado con el de abajo, de que pequeñas cosas como, no sé, disminuir el café, levantarme temprano, cumplirme a mí mismo ciertas tareas básicas, muy mamíferas, muy reptilianas, no las puedo hacer. Entonces, cuando debo mover la estructura 80, 85 kilos hacia afuera para ejecutar algo, pues peor, porque de entrada ya hay un conflicto, entonces digo, no, Juan Carlos, ¿cómo voy a hacer eso? No, yo no hago, yo no soy de eso. Es que, sabes, yo no, yo nunca he hecho eso. Yo eso de nadar no, yo eso de deporte no. Ahí nos vamos quedando y la sensación de bloqueo es inminente, porque la manera en que estos tres, este triángulo de arriba, sobre todo el límbico, la parte neocortex, la parte cortical, empieza a registrar el punto de no habitabilidad, es decir, se ocupa una materia, pero no tenemos gobernabilidad sobre ella. Entonces existe un bloqueo interno. Y de ahí que como también lo registramos, pues las cosas son difíciles. Afuera las cosas son difíciles. Qué buen momento que esta luna nueva en ese grado 28, por eso mostramos estas imágenes entre Mercurio y Urano, que lo que están pidiendo es tronar, fracturar de una u otra manera aquellos pensamientos que son caducos y que me están frenando. Yo creo que cuál es el triángulo y qué es lo que tengo en mi nube que mi sacro ni quiere escuchar. Por eso sé y conozco y sé que me hace bien, pero el sacro no me obedece. Pero si no obedece es porque falta una comunicación entre estos dos que nos lleva como a sentirlo también. ¿Mm?
Y Javier, en esto que estás mencionando, esto es precioso porque date cuenta cómo lo primero que hay que hacer para llegar a acuerdos es legitimar las partes. Si yo simplemente digo, es que yo tengo que levantarme a las 6 de la mañana, ¿sí? Y no legitimo a mi mamífero ni a mi reptiliano, no legitimo en el sentido de que, o sea, ya le estoy dando esa orden, pero no bajé las luces de mi casa desde las 6 7 de la tarde, no empecé a bajarle a la actividad previamente. Luego, el reptiliano y el límbico están en todo su derecho de no querer levantarse porque no tienen la capacidad ni la fuerza. No he estado atento a esas zonas de mi vida. Eh, lo que quiero decir con esto es la importancia de entender que habitamos un mamífero. Es que se nos olvida. Y como se nos olvida, pasamos por encima de esas necesidades básicas y primarias. Y lo que necesitamos en una primera instancia es ser unos padres supremamente buenos con nosotros mismos, en donde escucho a la parte reptiliana de mi ser, la legitimo y la abrazo. Y en lugar de regañarlo porque no se levantó hoy como yo quería, le hago una pregunta. ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué estamos haciendo para llegar a esto? Eh, y empezar como a hacer como un reconocimiento. Sin ese reconocimiento, ¿cómo llegamos a hacer esta paz? ¿Sí? O sea, fíjate cómo terminan muchas veces haciendo la paz, ¿no? Eliminamos la otra parte. ¿Tú te imaginas? Eliminamos al reptiliano, eliminamos al mamífero y nos vamos al cortical. Entonces, meta mi mente, mis ilusiones, mis utopías a un computador. Porque entonces yo no necesito de esa biología, ni de esas hormonas, ni de ese cuerpo. Ese cuerpo es un estorbo. ¿Sí? Eh, Viceversa es poder más bien decir, te entiendo, querido reptiliano, todas estas ondas hormonales que me estás enviando cuando sucede esto, aquello y lo otro. Te veo, te observo, te legitimo y te permito ser. Lo mismo entiendo al mamífero, entiendo estos instintos, esta fuerza, este vigor o estos sentimientos que tengo supremamente activos. Cuando hago eso, y por eso un trígono en astrología es uno de los mejores aspectos, porque lo que hace el trígono es que cuenta con cada uno de los puntos. O sea, el trígono no es que mágicamente las cosas salen bien, sino simplemente te veo y el otro te dice, yo también te veo y veo al otro, y veo los tres. Y como nos vemos, hacemos sinergia y hacemos un trabajo en equipo. Y eso es la paz. Por eso el símbolo de la paz es esas tres líneas. ¿Sí? Mira esta parte que tú mencionas de los acuerdos y es como el llamado también a la coherencia. Ahí es donde el triángulo requiere de una coherencia. Lo que tú decías, tampoco puedo exceder los límites de la coherencia, que es lo que pide en este caso también la luna nueva, esa fecundación del sol y de la luna en relación a Mercurio ahí, digamos que ensanduchado ese Mercurio ahí atrapado. Es como si Mercurio se hubiera devuelto, como que se regresa y dice, venga, yo participo de esto que sin este ingrediente, y es muy, muy Mercurio fecundado por el Sol y la Luna en coherencia. Por eso todas estas disciplinas requieren también un punto de coherencia, de hasta dónde es coherente el triángulo de arriba, coherente con lo que puedo llegar o el plan que se va a ejecutar en esta línea de elemento agua. Yo creo, Juan, de que esta luna nueva es quizás una de las más poderosas del 2025. Yo las califico de todas las lunas que hemos trabajado este año, por lo menos este 2025, siento que por el grado, por el signo, por el tema Mercurio-Urano, ese acuerdo entre estos dos, ambos retrógrados, en esos puntos matemáticos, además patrocinado por los cronos, Saturno también que hace lo suyo, Neptuno que también pone su cuota. Es como todos los cronos, como Urano, como todos apoyando y apalancando y diciendo, apuntando lo que tú decías, esta luna nueva
es como la más importante. Todas las lunas son importantes y traen una temática, pero siento que el 2025 esto es lo que se roba, porque no habíamos tenido una luna tan patrocinada, sobre todo por Saturno y Júpiter, que eso ya es mucha dicha. Que estos dos cronos se acomoden en dos signos de agua estratégicamente en una orbe con menos de 5, que aquí son 3, 25 frente a 28. La exactitud de Neptuno también después de haber quemado algunas ilusiones en Aries que se devuelve a decir, hey, esto que está aquí, tenlo en cuenta para el próximo año, cuando estemos en Aries. Es como mucho al mismo tiempo y se logra percibir, o sea, si empezamos a analizar el proceso se logra sentir como esta fuerza protagónica, ¿no? Y eso sin tocar a Lilith y, bueno, y otros aspectos que apalancan también esto. Eh, y esa es la razón de haber traído todas estas imágenes de los procesos de cambio y transformación, porque de nada sirve que sucedan cosas en el espíritu del tiempo si nuestro libre albedrío está bloqueado. Es que estoy bloqueado, es que no quiero. Entonces, fíjate, ese bloqueo representa utilizar toda la energía vital que nuestro corazón está bombeando con ese átomo simiente para tratar de sostener lo insostenible, para tratar de mantener los mismos cauces, los mismos caminos neuronales, para tratar de evitar a toda costa el cambio, para seguir utilizando toda mi energía para la protección y la preservación de lo que siempre ha sido y será por siempre. ¿Ah? Cuando Urano está diciendo, hombre, si 7 años no te sirvieron, donde te rompí absolutamente todas tus seguridades, este es el último momento donde te estoy empoderando, Urano, oposición Sol-Luna, con Casimi Mercurio. Te estoy empoderando con algo que te estás dando cuenta en el centro de tu corazón, Casimi, y que además tienes una red de apoyo actuando, cronocratores en triple trígono. Es el momento de firmar la paz en tu interior, o sea, mira cómo estamos de ocupados mirando si el conflicto en Oriente Medio o el conflicto en América del Sur o el conflicto en todos lados se llegan a acuerdos o llega a parte, ¿sí? Y todo volcado hacia afuera cuando en realidad el principal conflicto y donde tenemos los autócratas más complejos y dolorosos y más hitlerianos posibles es allá adentro, ¿sí? En donde no dejan que se firme un acuerdo entre las tres zonas. ¿Cuántas veces no podemos llegar a decir, sí, renuncio a estos ideales porque necesito más descanso en mi vida, por ejemplo, ¿sí? O poder decir, renuncio a tantas horas de series en Netflix para empezar a tener más libros y un pensamiento crítico en los temas que más me gustan, por ejemplo, ¿no? Pero no, cada uno es autócrata, ¿sí? Cada uno de las partes diciendo es que aquí no me muevo porque esto es lo que he hecho los últimos 10 años y no me voy a mover de aquí. Y entonces ahí vemos la depresión, la angustia, el insomnio, una serie de situaciones que lo más fácil es, no, yo voy a ir al psiquiatra para que más bien me recete algo, o voy a ir más bien al psicólogo para que me dé, bien sea eh, algún St. John's Wort o alguna cosa que me quite este tema que tengo, esta angustia, esta depresión, ¿sí? O que me dé una mezcla de esencias florales de mostaza y rosa silvestre a ver si salgo de esta depresión y de esta situación, cuando pues todo eso por supuesto puede llegar a servir, pero es que la solución no está en buscar algo allá afuera para que me quite lo que me está pasando, sino más bien para poder analizar estos tres cerebros en su profundidad, escucharlos, legitimarlos y llegar a acuerdos entre los tres, ¿sí? Porque a veces, fíjate, a veces lo que es la obsesión de un ideal y de un propósito y de cómo debería ser mi vida, cómo termina martirizando al cuerpo físico, martirizando al reptiliano y al mamífero. Porque sí, porque es que la vida debería ser de otra forma. Y cuando nos damos cuenta, al no firmar la paz en el cerebro, lo único que hacemos es implosionar, autodestruirnos en un eterno autoboicot, porque no tomamos algo tan importante como es la decisión.
Una luna nueva en el grado 28 de Escorpio es la de la toma de decisiones, porque me doy cuenta con un Casimi de las cosas, porque no puedo seguir viviendo un como si, una vida en paralelo absurda, porque necesito también salirme del dramononón que me he creado con tanta emoción para entrar en un sentido y en un para qué, salir a Sagitario. Y esto es algo que nosotros vamos a abordar precisamente en el taller, en el simposio que vamos a hacer el otro fin de semana, que lo vamos a hacer justo con el sol entrando en Sagitario, ¿no? Saliendo de todos estos procesos escorpiónicos. Y Juan, hemos dejado una palabra por fuera. De todo este desarrollo hemos dejado una palabra clave por fuera y es el punto de frustración. Porque sí, Ave Fénix suena muy bonito y qué delicia y qué rico y la transformación y estoy cambiando de piel y todo esto y es emocionante. Cuando nosotros estamos viviendo una experiencia Ave Fénix, es riquísimo porque estamos siendo conscientes de que esto llegó a su fin y están haciendo esto en mí. Voy para allí, en una relación, en una pareja, en un trabajo, en una misión, en una meta y eso es bello y es agradable. Pero también no siempre están así. A lo mejor tú estás viviendo, alguno de los que nos esté escuchando en este momento dicen, bueno, pero ellos hablan de esto, lo otro y todo, pero entonces yo estoy súper mal. No, no estás súper mal, porque esto también se conoce como un punto crítico. Y la crisis está pidiendo justamente esta luna nueva que vamos a celebrar ahora, en 4 días, el 20 de noviembre, está pidiendo ese momento crítico de decir, date cuenta qué vas a hacer con esto. Por eso la crisis, ese punto tan importante de crisis o bendita crisis que hace que nos movamos sí o sí y tengamos la percepción de que estoy vivo y que puedo hacer. Entonces viene el punto de frustración. Frustración. Juan, decías algo que me parece en lo personal, creo que hay que recalcarlo, colocarle como ese highlighter a esa partecita de legitimar el mamífero. Legitimar el mamífero. Si es Escorpio, Escorpio es el signo que nos representa una necesidad. Por eso la zona escorpiana, los 30 grados de Escorpio, los 3 decanatos de Escorpio y específicamente ese grado 28, habla de la caída. Obligatoriamente para poder renacer se requiere primero morir. A veces queremos saltar ese paso, ¿sí? Como que llegar hasta el grado 25 de Escorpio y ¡pum! Brincar al grado 0 de Sagitario. No me dolió, no me está doliendo, porque lo estoy tomando muy bien. Entonces son esas frases donde nosotros no legitimamos el mamífero de que sí, sí me está doliendo, sí me está enojando, sí, sí estoy sintiendo envidia, sí estoy sintiendo enojo, sí estoy sintiendo rabia, claro que estoy. Bueno, y ustedes le colocan de acuerdo al país donde nos estén escuchando, Chile, Argentina, México, España, Colombia, etcétera, ustedes le colocan aquella palabrita que si yo la digo acá, pues nos cortan el live, pero usted la saca desde el alma y dice, sí, me estoy sintiendo así. Ese es el grado 28 que dice legitímelo. Y esta parte de legitimarlo es lo que pide muchas veces Escorpio, como imagínate, imagínate un escorpión por la vida sintiéndose culpable por llevar un aguijón. Entonces va el escorpión y siente culpa porque es que este aguijón, mire ese aguijón que tengo ahí. Y entonces va por la vida constelando y haciéndole terapia al aguijón. Pues es que eres un escorpión. O sea, es parte de, legitima ese veneno. Imagínate el escorpión legitimando eso, imagínate el león constelando para dejar de comer cebras. Imagínate el león, ¿sabes? Es ir en contra de la biología, es ir en contra de, a nosotros nos pasa igual. Ay, Javier, pero estos ejemplos que tú das, pero es que son ejemplos que nos ayudan a entender, nos ayudan a comprender que nosotros somos iguales, somos también mamíferos y entonces a veces estamos buscándole solución al aguijón, pero pues si eres escorpio lo tienes, eres parte del aguijón. No, pero es que me quiero sacar este veneno, pues eres un escorpión, tienes veneno. Imagínate la anaconda diciendo, ay, cómo constelo la familia y cómo constelo mis antepasados anacondas que han acabado con, pero es que eres una anaconda, tu función es parte de, eso es parte de legitimar que ya hay, ya está, ya se es esa parte y no es lamentar dentro de esa culpa, sino por el contrario,
apalancarnos de ese Júpiter, de ese Saturno, de ese Neptuno y decir, ¿qué vas a hacer con eso? Dale un plus, llévalo a otro nivel, hazle un upgrade. Ahí es donde sale ese ave fénix o donde sale ese punto de qué haces llorándote dentro de la frustración. Traigamos esto a algo más sentido. Es que me arrepiento porque por ser así es que el mundo me ha pagado mal, o por ser tan débil es que tal cosa, o por ser tan emocional es que toda esta vida me ha pasado y me quedo en ese lamento de que por ser tan así es que el mundo me ha correspondido de esta forma. No, ahí no estoy legitimando el mamífero, ahí estoy peleando con mi pasado, ahí estoy peleando con mi sacro, y si estoy peleando con el sacro es porque me está costando trabajo aceptar lo que estoy viviendo en el presente. Porque siempre tendemos, Juan, desde la psicología, a rechazar los años anteriores porque no me encuadra y no me encaja el presente que estoy teniendo. Digo, claro, es esto. Pero si me encaja, digo, ah, no, pues es que ya era hora. O sea, esto sí ya me lo merecía. Vengo trabajándole en esto. Mira cómo la psique nos va jugando de acuerdo a es el preciso momento con esta luna, con esto que vamos a tener. Y qué delicia que, fíjate que no había caído en cuenta ahora que tú lo mencionas, justo el 22 y 23, el sábado, domingo, el próximo fin de semana, nos corresponde estar viviendo esa resurrección en el grado cero de Sagitario. Y Y vamos a ya estar con un allá en... Mercurio directo, además, porque Mercurio está haciendo su fase. Mercurio, la excusa de Mercurio fue la luna nueva. O sea, ya nos queda clarísimo. O sea, el tema de Mercurio era devolverse a Cassini a colocar, a sembrar algo allí en la luna nueva y su misión era esa. ¿A qué más se devolvió? ¿A qué más retrogradó? No, Saturno y Júpiter se alinearon a la luna nueva y este se metió de que, claro, es el punto focal de decir, hay algo que cambiar, hay algo que modificar, en todo sentido, y a todos nos ha pasado lo mismo. Como que Mercurio pone una situación, pone un algo, y aquí es donde también nosotros, Juan, podemos aterrizar el tema que muchas veces ya se nos dijo y ya sabíamos. O sea, tú ya estabas informado, tú ya sabías de que eso podía pasarte, tú ya sabías en qué te estabas metiendo. Cuando conoces a la persona o cuando dices tú también ya sabes, ya como que olfateas, Mercurio dice, usted ya sabe, ¿no? Como esa frase, por ejemplo, en la relación, ¿dónde lo conociste? No, pues es que lo conocí y lo conocí en una taberna, en una discoteca, en un antro. Ah, bueno, o sea, ¿dónde lo conociste? ¿Cómo lo conociste? No, es que él siempre ha tenido, ah, bueno, entonces, como por qué, es eso, ¿no? Esa relación también. No me gusta este tema de... Javier, pero ¿cómo me quito ese aguijón? Fascinante eso. Fíjate cómo el nacimiento del deseo. El nacimiento del deseo requiere de un número 3. No se puede con un número 2. Cuando estábamos en la historia del Génesis, se cuenta que nos crearon en un paraíso y que todos los árboles podíamos comer menos uno. Pero esa historia entre el Dios creador y el Dios que pone un árbol que dicen intocable y el ser humano no es nada si no hubiera existido la serpiente o, o el apogeo de la luna por ahí andando. ¿Sí? O sea, no es nada si no llega el número 3 y dice, oye, a ti te están mezquindando, a ti no te están dando algo. Sí, fíjate la energía de Escorpio, lo que genera, ¿no? Tú estás en una relación de pareja y ni ves a tu pareja, pero llega a aparecer un número 3 y empiezas a imaginarte que tu pareja se ríe con un número 3, la pasa bueno, se van de viaje, se esconden y se dan besitos a escondidas. Ave María, si eso no te activa todo lo visceral y empiezas a decir, es que esa mujer sí era el amor de mi vida, yo cómo la dejé ir. ¿Sí? Es decir, el nacimiento del deseo requiere un número 3 y eso es Escorpio. Escorpio es donde nace el deseo, donde ese deseo se pone de tal magnitud que empieza a generar acciones, movimiento y dinámicas. Y, por supuesto, destino. ¿Sí? Eh, ese grado 28 de Escorpio es que probablemente aparecen estas figuras número 3 en tu vida, generando unos procesos de emocionarte. Te emocionas con algo. Porque fíjate, si simplemente está Adán y Eva en el paraíso,
a ellos ni le va ni le viene que haya un árbol del bien y del mal. O sea, pues ya de por sí, y esto es bien curioso, Javier, mira cómo en las relaciones de pareja, cuando se da todo y de todo, nos volvemos transparentes, Ah, no se ven mutuamente, ¿sí? Y se vuelve casi que una relación parental, ¿sí? Y no se ven, ¿sí? Eh, pero cuando empieza a existir un número tres, llámese otro que está rondando, o un proyecto de vida que hacemos en común, también es un número tres, que no un hijo. necesariamente tiene que ser, ¿sí? O un hijo, ¿sí? O una empresa, o algo, un propósito, un proyecto. Cuando aparece el número tres provoca, incita, ¿sí? ¿Qué es lo que hace, pues, la serpiente, la Lilith que tú estás mencionando ahí ayer? El- Oye, a ti te falta entender algo, ¿no? ¿Tú por qué crees que no te dejan? Es que te están mezquindando. Tú podrías ser como los dioses, ¿sí? Eh, eso hace que esa emoción, y fíjate lo importante que es la emoción. He conocido muchos casos de personas que terminan haciendo su vida en otra latitud y en otra cultura por un duelo de una relación, porque la novia los dejó a los 21 años y no pudieron más con eso y es que se acabó el mundo y eso generó que se apalancaran en ese proceso para poder sobrevivir en una cultura tan ajena con otro idioma y con otras formas. Es para poner solamente un ejemplo Sí, porque realmente cuántos de nosotros no nos hemos visto movilizados por una figura número tres por el mismo destino que toma una decisión en nombre nuestra o que nos muestra una posibilidad de la que no hemos sabido y eso nos motiva, nos emotiva, nos emociona para salir adelante. Es justo lo que hace este grado 28 con el Cassini. Utiliza lo que está sucediendo en este momento alrededor de tu vida, esa decepción, ese vacío, esa desilusión, ese abandono, lo que sea, que te está emocionando. Agradece la emoción, incluso, o esa depresión, o esa tristeza, o esa melancolía. Utiliza esa energía como palanca para abrirte el espacio. Súbete al caballo sagiteriano, ¿sí? Pero nada de eso se puede hacer si yo no vivo la emoción, si yo no la siento. Fíjate que después de que nos dan las ganas de comernos esa manzana y nos la comemos, nos vemos desnudos, nos empezamos a ver y vemos al otro y nos entusiasma el otro. Cuando vemos, nos entusiasma, nos, no, 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 eh, nos da erotismo, nos da ganas, nos motiva, la libido se activa, ¿sí? Esto es lo que representa cuando rompemos el velo, rasgamos el velo. Eso es lo que está haciendo un Cassini con Urano. Veo, veo más allá y me emociono y me da miedo también. Y me puedo quedar ahí diciendo, fue un mordisquito en la manzana, ábrame los barrotes del paraíso. Yo no quiero esta soledad aquí, ¿sí? Y es la forma que tenemos de no cambiar, más bien utilizar toda esta energía para seguir en lo mismo. Pero ya comimos la manzana, ya nacimos, ya tenemos individualidad, ya hay alguien. Ahora necesitamos buscar para qué está este alguien acá. Y eso solamente lo hacemos cuando decimos, ya nos comimos la manzana, ya nos dejamos tentar, ya abrimos el campo. Fíjate lo nocivo que es pensar que esa tentación es mala, ¿sí? Eso lo único que está representando es apague la voluntad, no busque, no erotice, no tenga líbido, apáguese y devuélvase, ¿sí? Eso es supremamente dolorosísimo. Eh, Castra la voluntad, castra la individualidad, castra las posibilidades. ¿Y qué hace eso? La castración es un Marte embotellado, es una depresión, simple y llanamente. Y fíjate cómo vemos a estas personas acongojadas, bajas de batería, diciendo es que no tengo energía para nada. Pero ¿cómo no si estás utilizando toda esa energía para controlar toda esta libido, toda esta fuerza, toda esta pasión, toda esta ilusión? ¿Sí? Esta luna nueva para mí está liberando
para que hagamos el cambio, para que renovemos. Sí, mira, agarro esto que dijiste, Juan. Aquí tenemos los tres signos de las sustancias: Cáncer, Piscis, Escorpio. Una luna nueva que invita a la fecundación en un grado crítico de 28 que pide metamorfosis. Júpiter que dice se puede. Júpiter en Cáncer da fe y esperanza de que está bien, de que es biológico, de que esto es lo que da vida. Saturno, que es el de los anillos, que dice no, en esta oportunidad dice sí, así es con el sacro, así funciona. Neptuno, que da ese tinte de las imágenes. Claro que es importante la imagen que se fija en la psique para tener la capacidad de sentir distinto. Pero Mercurio entra y dice no olvides el pensamiento. Urano en oposición, atrévase a pensar distinto. Es como toda la orquesta de sustancias y dijiste una palabra: emoción. Estás emocionado. ¿De qué estás emocionado ahora? Pueda que alguien diga, no, yo estoy de todo menos emocionada. Yo lo que estoy es triste por esto que estoy viviendo. Eso es emoción. Eso es emoción. Porque estamos acostumbrados a que no, ya quisiera yo estar emocionada como tú. No, es que obvio, tú lo dices porque es que estás emocionado y estás feliz. No, yo no estoy así. Mira, te cuento, o sea, yo estoy viviendo otra cosa en mi vida. Yo en este momento estoy es en un duelo. Eso es emoción, eso es sustancia, eso es materia prima, eso es recurso. Y es el momento donde Mercurio y Urano dice, atienda, que se nos ha enseñado de manera social, política, religiosa, etcétera, cultural, de que única y exclusivamente se debe legitimar si estás feliz, si estás contento y si estás a gusto. Eso sí tiene validez y eso sana. Eso no enferma, no. No, la alegría no enferma. No, no, lo estar feliz, eso no enferma. No, solo enferma la tristeza. Es que la tristeza es la mala. Es que el enojo es el malo. Por eso no te enojes tanto. Por eso no estés tan triste tan seguido. ¿Sí? Por eso no respires tan seguido. Deberías dejar de respirar una semana para que los pulmones descansen. ¿Sí? Debería el corazón parar. ¡Qué pecado! El corazón todo el tiempo. Deberías parar, Juan. Para un segundo. Para un momento. Deberías decirle a tu corazón que pare, aunque sea este fin de semana, porque lleva latiendo desde que naciste, está latiendo tu corazón. Yo creo que está cansado. Ya está bueno, ¿no, Juan? Ya está bueno de que tu corazón esté latiendo desde que naciste. Hombre, dale descanso. La biología pide el movimiento constante, inhalar y exhalar hasta dormidos. El corazón no puede dejar de latir. El punto es, ¿qué hacemos nosotros con esa sustancia? ¿Qué hacemos con esa parte de sentir? Por eso cuando a mí me dicen pare, yo miro y digo, wow, yo me voy a infartar, porque parar entonces digámosle al universo y al sol también que se tome un descanso, que pare un momentico, el planeta que pare, no es parar, es ir al ritmo del compás. Es Saturno, los cronos diciendo, date cuenta que no es parar, sino es ir disfrutando del viaje, porque si tú disfrutas de ese viaje, pues le sacas provecho, te gozas la vida, te gozas lo que estás viviendo. El punto no es aquí de parar. ¿Parar para qué? ¿Parar para frustrarte más? ¿Sabes que es un cerebro que no tiene nada que hacer? ¿Tú sabes en qué se convierte un mercurio cuando no tiene absolutamente nada que hacer? Tendencias a degenerarse, hasta neuronalmente está, psicológicamente. Un cerebro que no está activo es un cerebro que se deteriora. ¿Qué le pasa a las personas cuando se jubilan? ¿Qué le pasa a las personas cuando se van después de 30, 40 años y paran a la casa? Viene el cáncer, viene el ataque, viene el sistema nervioso peor que cuando tenían más problemas en su trabajo. O sea, la biología habla, ese grado 28 habla y dice, el punto no es moverse, porque el movimiento es lo que da la energía y ahí se va procesando esa energía. Legitima el estado emocional que tienes ahora. Llámese duelo, llámese tristeza, llámese felicidad, llámese rencor, llámese envidia, llámese rabia, legitímalo, que eso es energía, eso es sustancia, eso es materia prima. Aprovéchala. Deja de separarte en que si es bueno, que si es malo, empáquelo y hagas ese licuado. Hagas ese licuado porque es lo que tiene, es lo que tiene. Por eso son los signos de la sustancia, Juan. Fíjate cómo nos lleva a Cáncer, que es la mamá, que es el hogar, y las raíces, y un Júpiter exaltado. Esto
Si nos ponemos astrológicos y matemáticos, yo creo que en menos, mal contados, ven, te digo, 30, 60, en más de ciento y pico de años no vamos a volver a tener una luna nueva como esta. A Ni 28 siquiera grados de así. Escorpio, Y me, Cassimi, con Urano así, Júpiter no, en Cáncer exaltado y Saturno y Neptuno, empezando por Neptuno, que Neptuno vuelva es a estar a único. ese grado, o sea, ese es el momento de la vida, la biología que nos dice, mira, sé consciente, utiliza el conocimiento, lo que está en la nube que veníamos diciendo, aterrízalo y diga, oiga, sí, ¿en qué momento yo me reprogramé de esta manera? No, un momentico. Claro que sí, con esto puedo hacer muchas cosas. O sea que según tú, Javier, con la tristeza se puede hacer cosas. O sea, según tú, Juan, según ustedes, con la tristeza y con este dolor y con todo esto que estoy destrozada, se puede hacer. Claro que se puede hacer. Es Claro. más, no, sin eso no se puede hacer. Muy mejor ahí. Es que gatilla, vea Juan como gatilla. Mejor, sin eso no se puede. Es la materia prima. Por eso esa es la parte cuando nosotros decimos legitimar ave fénix y utilizar eso a mi favor. Si lo tienes, úsalo. Qué maravilla, qué momentazo, Juan, que estamos viviendo y qué rico poder estar siendo conscientes de los tránsitos y de los movimientos planetarios y de poderlos diluir así. Mira, Javier, es que si nosotros no nos emocionamos, no actuamos. O sea, si no hay emoción, no hay actuación, no hay movimiento. La emoción, además estamos en un mundo, en el planeta Tierra, que es el planeta azul del sistema solar. Es el único que tiene la cantidad de agua que tiene y que gracias a eso hay vida y hay movimiento. El agua, es decir, Cáncer, Escorpio y Piscis, los tres de agua. Si, si nosotros empezamos a anular las emociones o a hacernos que no existe la emoción, porque finalmente la emoción siempre está ahí activa. Lo que pasa es que podemos mentirnos a nosotros mismos creyendo que no estamos emocionados. Sí. Fíjate, mira una cosa interesante, Javier, que a veces cuando empezamos nosotros que hacemos cursos y talleres y todo esto, al principio yo me acuerdo que decía yo, uy, yo quiero que enseñar esto y enseñar aquello, y me planteaba muchas cosas académicas. Después entendí que nada de eso sirve si yo no logro emocionar a mi audiencia, porque los términos académicos van y vienen, pero si la gente va a un curso y dice, ay, yo me sentí tan bien en este curso, se fijó la información. ¿Sí? Si la gente dice, no, hasta lloré en ese curso o me reí en ese curso, o sea, observa cómo nosotros los seres humanos deberíamos hacer eventos en donde vamos a divertirnos, vamos a pasar un momento agradable y nos vamos a emocionar. Y ahí aprendemos. ¿Sí? Pero en cambio decimos, no, es que yo quiero, estos son los objetivos trazados y, ¿sí? ¿Quién aprendió eso? Pongámoslo en otros términos. Vámonos a ver películas. Hemos visto cuánto cine y cuántas series en Netflix, pero únicamente nos acordamos de las que nos emocionaron, con las que lloramos o nos reímos. El resto no. ¿Sí? Y lo que quiero mostrar con estos ejemplos y estas imágenes es que si estás embebido en una emoción en tu vida en este instante, es que es el capitulazo de tu vida. No desperdicies esa materia prima, como dice Javier. Esto es el combustible. Si desperdicias este combustible subestimando la emoción, negándola, haciendo su inexistencia, tranquilo que el cuerpo pasa la cuenta. Después va a salir en un dolor, en un insomnio, en una angustia. Ahí va a estar. ¿Sí? Lo que más bien se hace, se legitima y se le da voz, se le da actuación, se le da movimiento, se le da motivación a la vida misma. Y fíjate también como un trauma o como algo muy especial. Es que nunca se me va a olvidar lo que tú me hiciste sentir. Yo la puse neutra, pero sirve para ambas. Es que lo que tú me hiciste sentir nunca se me va a olvidar. Y eso puede ser un sentir muy bueno, que es que contigo me sentí espectacular y yo nunca había sentido esto,
¿sí? Y entonces lo califico diciendo, nunca se me va a nunca me voy a olvidar de esto que tú me hiciste sentir, en una polaridad positiva. Pero también la puedo marcar como nunca se me va a olvidar esto que tú me estás haciendo sentir. ¿Sabes? Mira cómo la misma frase, lo que tú dices, del punto de la emoción, que es lo que me lleva a accionar. Y de eso se trata la biología. Ese es el punto 28 o el punto crítico de Escorpio. Es ese punto donde dice, ¿qué vas a hacer con esto independientemente de cómo se califica en el afuera, en Tauro, en Capricornio y en Virgo? Cómo socialmente, culturalmente, a través de países, ¿sí? Cómo se califica en el afuera, indistinto a eso, ¿tú qué valor le vas a dar a eso? Por eso son los signos del valor. Cáncer, Piscis, Escorpio, donde hay valores, valores emocionales, valores de recursos, que es donde está pasando la luna nueva que vamos a tener en 4 días, y de ahí Urano que está partiendo esos valores y diciendo, partamos desde un ángulo que vamos a tener de manera diferente. Yo, Ahí yo- está. yo ya tengo también mi línea gruesa porque el tamaño sí importa para que se vea bien. Ahí está, mira. Ese es el tema medular de que sí tenemos con qué, sí tenemos la relación de, y es importante, es un bello momento. Yo creo que una semana que nos va a permitir crecer mucho, es una semana que nos va a permitir crecer y muy posiblemente crecer de una forma a la que no estamos acostumbrados a hacerlo, de manera interna, de manera pisciana. Además, Neptuno y Saturno en ese patrocinio lunar también van sembrando una psique distinta, un compostaje diferente. Es maravilloso este punto, fíjate. Javier, para mí este es la luna que empodera Escorpio, em, porque date cuenta de lo que sucede en Escorpio cuando lo tratamos desde Cáncer o desde Piscis. La inocencia en total. La in- Me entrego inocentemente a las cosas, creo que el amor lo puede todo y todo es inocente, pero cuando llega Escorpio, hay algo que dice, mira con esta inocencia cómo nos han vulnerado, dañado o abusado. Y llega la parte Scorpio en donde dice, necesitamos hacer una planeación estratégica y un empoderarme de lo que siento y de lo que percibo y no simplemente ser el inocente que lo van llevando para un lado y para otro. Para mí el grado 28 de Escorpio, recibiendo de los cronocratores desde agua, es como el amor lo puede todo, lo cura todo, pero necesita una estrategia humana, necesita una capacidad y una moral por donde pasar esto. No es que eso se haga mágicamente, ¿sí? Y ese es el empoderamiento de la core o la virgen o la doncella. Core se decía en griego a la doncella o a la virgen, ¿sí? Que es cuando la core simplemente va de flor en flor recogiendo flores con su inocencia y Afrodita diciendo le falta la pasión y, y pide a Hades que la rapte. ¿Sí? Este rapto es lo que nos pasa en nuestro cotidiano vivir. Me siento abusado por el destino. Cómo fue a pasar esto? ¿Cómo me fueron, cómo mis amigos, los que yo consideraba mis amigos, cómo mi familia, cómo me pasó esto y por qué a mí? ¿Sí? Estamos en el lado de esta inocencia. Cuando Perséfone es raptada y se vuelve la esposa de Hades, Proserpina, es cuando nosotros pasamos por esta línea de Escorpio en donde decimos, entiendo, manso pero no menso. Entiendo cómo me empodero de las cosas y cómo las veo y cómo sigo teniendo un corazón amplio y generoso, pero con estrategia, o sea, con, con un empoderamiento, el poder plutoniano, el empoderamiento escorpiónico. ¿Sí? Para mí esto significa la cometa en luna nueva. Podemos hacer el empoderamiento para nacer en el 2026, un año uno,
Y este empoderamiento lo que está diciendo es, ¿para qué me ha servido todo lo que he venido viviendo? Ya no más esta inocencia y esta bobada. Ya no más mansos, no, ya no más mensos. ¿Sí? Y entrar en otra dinámica en donde me tengo a mí y soy responsable de lo que soy de mi vida. Ya no soy la víctima, soy el que también usa sus capacidades para escribir junto con el destino mi propia historia personal. Ya no simplemente me la escriben. Este es el compostaje también de que si hablamos de regeneración, si hablamos de muerte, de transición, si hablamos de ave fénix, de utilizar toda la sustancia que tengo en sangre, toda la capacidad que es viva, la biología que corre por mis venas, atendiendo el mamífero, atendiendo el reptiliano, en relación a todo esto, llegamos a la conclusión de que somos seres sintientes y queramos o no, obligatoriamente hay una tabla periódica. Por eso en Escorpio está esa contaminación, es el signo, el grado 28, donde está también esa, todo eso que hiele, la contaminación absoluta o relación del veneno y la capacidad de podernos reproducir en otra cosa, la capacidad de poder reciclar, es ese reciclaje que en otras ocasiones hemos hablado, es hasta dónde esto que hiele tiene la capacidad de generar una sustancia o hasta dónde el veneno, el aguijón, ese veneno que está ahí, hoy en día, ¿para cuánto sirve después de, claro, tuvieron que morir muchos? Claro que sí. Tuvimos que vivir muchas picaduras, tuvimos que asumir el precio a descubrir esa metamorfosis de la tabla periódica que rige el veneno. Y lo mismo nos ha pasado en nuestra vida. Esto lo podemos ver en un laboratorio porque el grado 28 de Escorpio, donde se está haciendo la lunación, también rige los laboratorios. ¿Y qué se hace en un laboratorio? Medicamento, ¿qué se hace en un laboratorio? La farmacia, los ensayos, prueba Experimentos. y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, esto explota. ¿Qué pasa si mezclamos estas dos sustancias? ¿Qué pasa si mezclo la sustancia de ira, de rabia y de enojo con amor? ¿Qué da? Uy, da fuego, da orgasmo, pero rechazo, pero vete, pero quédate, me araña, se siente, se pica. Ahora, ¿qué pasa si mezclo la felicidad con esto? Y lo vivimos, somos la viva tabla periódica a través de nuestras propias emociones y es ese punto donde Urano junto con Mercurio dice, date cuenta el pequeño laboratorio que eres y toda la capacidad alquímica que yace en ti de manera natural, de manera natural. O sea, si todavía, esto hay que decirlo, si todavía no aprendes a manejar tu propia tabla periódica, tu propio laboratorio interno, ¿para qué le vas a meter otra cosa? Primero empieza por ahí. Primero empieza con eso que ya tienes en los tubos de ensayo. ¿Para qué vas a ensayar ingresando otras sustancias si todavía no puedes con las propias? Me queda grande mi envidia, me queda grande mi enojo, me queda grande mi frustración, me queda grande todavía el perdón, me queda grande el proceso de todo eso todavía son sustancias propias, Juan. O sea, estos son sustancias que las fabricamos de manera interna, están en sangre. Y todavía en ese pequeño laboratorio me cuesta ese punto ave fénix. ¿Para qué me voy a buscar afuera la solución y el medicamento si de entrada debo hacer un trabajo de muerte, un trabajo de resiliencia, un trabajo quironiano que me dé paso a lo nuevo? O sea, es como ir por partes. Yo ahí toqué así, toqué en diagonal un tema, pero el que lo cachó, lo cachó. Ocupémonos desde adentro hacia afuera, que esos crecimientos garantizan que yo no me pierda y garantiza que yo sea el dueño de la pócima que voy a patentar en mi vida, porque la voy a patentar, la hice yo, la fabriqué yo y yo sé cómo salgo de este charco, yo sé cómo aprendí a quitarme el lodo de los ojos, o sea, no fue con una pala que hizo otra persona, no, es mi propio proceso y luego entonces legitimo mi propio proceso y me convierto yo en el que patento eso. Y una vez lo patentes, pues tienes una herramienta con la que te puedes ayudar a ti mismo y salvar a ti mismo y aprenderte a refugiar en ti mismo. Y eso ya es mucha dicha. Eso ya es demasiado. Hacerlo con uno, mucha dicha. Y si cada uno de nosotros empezamos a ser dueños de nuestro propio laboratorio,
interno, pues imagínate, eso sí genera una vibración y una conexión distinta en el afuera. Sí, Javier, es utilizar esta energía para hacer estos experimentos internos. Lo más Exacto. fácil y que terminamos haciendo constante y cotidianamente es encontrar chivos expiatorios afuera, encontrar a quién echarle la culpa de todas las cosas que nos suceden, y ver los autócratas afuera y ver que somos simples víctimas de todos estos temas. Pero es que este trabajo, pues sí, yo entiendo que la revolución uraniana representa como la revolución francesa salir a las calles, poner la guillotina, bueno, hacer todo eso. Pero es que yo creo que estos no son tiempos de estar buscando afuera los verdugos y los malos. Este es un tiempo de revisarnos internamente y más bien firmar la paz en el cerebro, más bien y que queremos ir a salir con una pancarta a pedir no sé qué cosas a no sé quién. ¿Qué tal si nuestro cerebro mamífero le está haciendo lo mismo al reptiliano o el reptiliano le está haciendo lo mismo al córtex? ¿Sí? Y eso mismo, en lugar de estar haciendo un paro interno en donde terminamos bloqueados, empezamos más bien a firmar la paz, a generar acuerdos, a legitimar nuestro reptiliano, nuestro mamífero y nuestro humano. ¿Qué tal si vemos que somos tres en uno y no creer que solamente es la mente o no creer que solamente somos instinto, sino que somos los tres? Y en lugar de hacer cosas hacia afuera, empezamos a hacer un trabajo interno. Si muchos hacemos un trabajo interno, empezamos a crear una, una fuerza enorme de transformación. Y ahí sí se abre ese portal, el tal dichoso portal de la quinta dimensión y todas esas cosas. Pues claro, porque si muchos empezamos a tener paz interior en nuestros propios cerebros, no estamos buscando el primer gancho o chivo expiatorio afuera para colgarle toda la frustración que llevamos dentro por no poder firmar la paz interna. ¿Sí? Javier, y mira, esta luna nueva es la luna que nos abraza nuestro evento y tuvimos nuestro momento Mercurio retrógrado, Uranazo. Sí. Nosotros teníamos ya un salón contratado, estábamos ya, pero pues se llenó y al llenarse pues tocó empezar a buscar otro salón, ¿sí? Y buscando salones, yo estaba muy angustiado buscando salones, iba y eso, veía unas cotizaciones de unos precios que decía, pues es que esto es trabajar para el salón prácticamente, es una locura. Cuando, oh, qué interesante, yo le dije a todo el universo, le dije, bueno, nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte, ya Javier tiene los pasajes comprados, ya Rafael tiene pasajes comprados, mande el salón, hola, porque qué. Y sí, señores, que le pedí asesoramiento a la esposa de Eduardo Carballo, me dice, miren, los hoteles AR, no sé qué, y llamé y no sé qué, y efectivamente vamos a tener el centro de convenciones de la Torre AR, que queda en Usaquén. Es un salón que tiene capacidad enorme, tiene una acústica preciosa, que están ubicados en uno de los sitios más turísticos de Bogotá, que es Usaquén, y que además las sillas son cómodas, vamos a tener incluso hasta cuatro meseros sirviéndonos que el café, que la cosa, mejor dicho, vamos a pasar un rato inolvidable. Este evento lo vamos a hacer ahora 2 días después de la luna nueva, el 22 y el 23 de noviembre. Este evento de prospectivas es un evento que nosotros estamos haciendo anualmente. Hicimos este evento con Javier Aragón el año pasado, lo hicimos en la Cámara de Comercio de Bogotá, en la sede de Cedritos. Fue precioso, fue muy emocionante, muchas cosas que trabajamos allí. Ese evento lo hicimos de un solo día. Hace 2 años yo hice el evento también con Martín Ochoa en la Cámara de Comercio, también fue muy emotivo y precioso. Y este año la sorpresa es que viene tanto Javier como Rafael Aragón, que viene desde Buenos Aires, y vamos a estar los cuatro haciendo el evento. Y pues ya nos quedó pequeño en la Cámara de Comercio, los salones que teníamos, y pues ahora tocó en el centro de convenciones. Divino, estoy feliz de hacer este evento juntos, querido Javier. Y ya, el miércoles voy a recogerte allí al aeropuerto El Dorado. ¿Ah? Pues Juan, qué alegría vivirlo, sentirlo,
intencionarlo también. Qué rico poder ser partícipes de estos momentos que el universo nos brinda para todos. Vamos a tener la gran acogida de manera presencial. Va a ser el próximo, ya está encima, fin de semana, sábado y domingo. Es un momento que nos merecemos. Es un momento que al estar desde el 1 de enero del 2025 al compás de lo que han sido las lunas nuevas, llenas, a los tránsitos, los eclipses, es hacer el resumen y todo ese compostaje de lo que fue este año para nosotros y también darle vida, darle imágenes a la propuesta que trae un 2026. Estas perspectivas se vinculan mucho en el énfasis del título de hoy, que es darle cierre, grado 28, eh, terminar algo para empezar, que a nivel de años, si lo llevamos, pues es eso, es un 2025 que nos invitó a cerrar grandes cosas, es un 2025 que nos llevó efectivamente a renunciar a otra cantidad de creencias y demás, y el 2026 que propone un gran desafío para que lo vivamos desde una conciencia, ¿no? Vamos a tocar temas interesantes como van a ser los eclipses del próximo año, vamos a estar hablando también de lo que significan los transpersonales y cuál es la misión o la propuesta que traen a nivel colectivo. Bueno, y aparte de eso, yo creo que la cereza también que nos va a ayudar mucho es a entender un poco cómo de manera simbólica cada uno desde nuestras casas, desde nuestros hogares, poder llegar a ese punto de simbolizar a través de los elementos lo que es el cierre 25 y aperturarnos a un caballo de fuego que promete, su nombre lo dice, caballo de fuego, año uno, grandes inicios en muchas actividades que nosotros empezamos o se relacionaron por allá en el 2020. De todo esto va a ser a profundidad, van a ser 2 días geniales, Juan. Yo contento, ya listando la maleta, que no se me vaya a quedar nada, que no se me quede nada de por aquí de lo que vamos a Sobre todo un necesitar y qué computador por ahí, delicia. un Y un computador por ahí. computador por ahí que no se vaya a quedar. Qué rico que ustedes también nos puedan acompañar. Un abrazo también para todos los que están enviando sus mensajes y sus cariños a través de Mercurio, a través de esas palabras también. Gracias por siempre estar, porque ustedes son partícipes también de esto. Ustedes han estado con nosotros en estos periódicos de domingos, en esta astrología de domingo a domingo viviéndola, porque esto hemos sido también, nosotros transmitimos desde aquí, transmitimos desde el planeta, transmitimos desde locales. Es decir, nosotros también somos parte de esto, no es que estemos transmitiendo desde un lugar distinto y que observemos al planeta, no, estamos también dentro del círculo de. Entonces, qué delicia. Yo en lo personal muy contento y muy escorpiano, muy Marte, Plutón allí, muy con todo el arsenal para disfrutar, porque yo creo que es más de eso, Juan. Yo lo siento que es de disfrutar. Va a ser 2 días maravillosos. Sí, mira, esta es la avenida Carrera Novena, que es lo que queda al lado de la Fundación Santa Fe. Queda abajo del parque de Usaquén. Esta la entrada es por la Carrera Novena y aquí, en este punto, están unas escaleritas en donde está el salón. Si las personas que de pronto nos visitan vienen en silla de ruedas o tienen problema, pues nos avisan para poder entrar por el otro lado, que es con ascensor. Pero acá ustedes pueden llegar. Si vienen en carro, pues el parqueadero es un poco costoso, sí, pero ahí por atrás yo recomiendo más bien venirse en taxi, en Uber, para estar tranquilos de todo el tema. Solamente llegar allá con cupo, los cupos están abiertos hasta el miércoles. Este miércoles cerramos inscripciones. ¿Por qué razón así de abrupto? Porque el miércoles 19 yo tengo que dar la notificación a la logística del evento para saber cuántos refrigerios y cuánto café y cuánto todo lo que tiene que tenerse allí. Entonces, desde esa perspectiva, tienen tiempo de aquí hasta el miércoles para decidirse. Se puede comprar por internet o si no saben hacerlo muy bien, simplemente nos escriben al WhatsApp, ahí está Diana atendiendo cada una de sus solicitudes, si necesitan un enlace de pago, si necesitan un número de Nequi, de DaviPlata, de lo que sea, y ahí entonces, o si lo van a hacer también virtual, porque esto se va a transmitir en vivo también por Zoom, pues entonces pueden pagar por PayPal o con tarjeta de crédito, ¿sí? Este es el salón precioso que tenemos, es el centro de convenciones.
Bellísimo, Juan. Entonces, el próximo domingo no tenemos programa porque vamos a estar allí de manera presencial entregándonos a este punto. No tenemos programa, pero todos cordialmente invitados a que nos acompañen. A... Ay, se ven hermosas las imágenes ahí. El próximo, ay, lo quité preciso. No, ahí está, ya la acomodo acá. Ouch. Sí. Pues Javier Aragón, tremenda luna nueva, nosotros siendo los dos lunas en Escorpio, pues imagínate, si no vamos a estar emocionados y si no vamos a estar conectando con toda nuestra comunidad. Además es que, Javier, este es un momento precioso porque estamos abriendo los espacios que el COVID nos arrebató de repente y que ahora necesitamos retomar. El ser humano no es nada siendo una isla sola, aparte. Estos espacios también buscan el tejido humano, crear esta interacción social, comunitaria, conocernos, saber con quién estamos, quién es el extraterrestre que tenemos al lado, porque además acá todos los que vamos a estos eventos somos las ovejas negras de la familia, somos los raritos, somos los diferentes. Pues bueno, podemos unirnos los diferentes y tener un espacio gustoso, amable, ameno, donde vamos a aprender, donde también vamos a conectar con otras personas. Y fíjate, una de mis necesidades como ascendente en Leo es crear espacios en donde se interconecte la gente, se reconozca y crezca. Y eso es lo que siempre he tratado de hacer en el canal en YouTube y en cada uno de los cursos y encuentros. Saber quién es cada quien para que juntos hagamos comunidad y crezcamos juntos. Si tú creces, Javier, yo crezco. ¿Sí? Fíjate cómo el pensamiento anterior era, yo crezco, yo tengo mi información y no se la doy a nadie porque este es mi tesoro. Eso es una locura, eso no sirve para nada en este momento que es tan acuariano. En la medida en que tú tengas más éxito, Javier, y que crezcas más, yo crezco. Y si yo crezco, tú creces. Y así, eso es la comunidad, ese es el tejido social tan importante. Bellísimo, bellísima esta parte, Juan. Qué rico poder estar nuevamente cerrando año en este stage que vamos a tener ahí en estos, además 2 días, ¿no? Que la vez pasada nos fuimos quedando como cortos también y bueno, un día, ahorita ya son 2 días y coincido plenamente contigo porque antes era muy fácil y que está bien la tecnología y los medios y todo, pero el contacto es importante. El contacto, incluso para nosotros que estamos de este lado, cuando das la información, no es lo mismo cuando tienes ese contacto, cuando estás ahí con esa sustancia y sí quedamos en ese proceso de resguardo. Ahora que dijiste eso, me devolví a lo que fue el 2020 y con la fuerza con la que se venía y de un momento a otro, ¡pum! Amárrate, ¿no? Encógete y ya, y desde ahí fue todo, ha sido todo Sí, un tema hacia afuera para poder movilizar. Si bien el ego tiende a atornillarse y a quedarse, también las personas muchas veces dicen ya, ay, ya no salgo, ya no voy, ya no esto. Es que bueno también tener ese momento para movilizar el coxis, ¿no? Oye, ese Saturno, desplazar ese sacro, Saturno, ese el sistema sacro. óseo. Javier, y es que sabes que yo tengo una teoría con lo que nos sucedió a nivel colectivo en el 2020 con el COVID-19, y es que como cualquier proceso humano genera un trauma, como el mismo nacimiento, como cuando nos caemos, como cuando nos fracturamos, y como esto fue global, generó un trauma social y generó una herida. Y está en nosotros los terapeutas, psicólogos, astrólogos, médicos, bueno, todos los que también pertenecemos a las junglas esotéricas y que hacemos algunos pases mágicos y demás. Está en nosotros buscar la cicatrización del trauma. Y no solamente la cicatrización, encontrar y sentirnos orgullosos de esas heridas que a nivel social, porque fíjate lo que ha sucedido, todos estos procesos económicos, sociales, compulsivos en los que estamos embebidos con las guerras, con la economía subiendo y bajando, con todos los locos que hay en las figuras de autoridad y de poder, lo único que está mostrando es un trauma, un estrés postraumático, una situación
que necesita, si esto lo viéramos en un paciente individual, sabemos perfectamente qué sucedió y vamos a tratar precisamente a través de hacer unos procesos de catarsis y de psicoterapia a evolucionar ese trauma. Pero acá como es a nivel social, los tiempos son diferentísimos y es muy difícil trabajar, digamos, con un entorno social, no es un paciente individual, pero hacer este tipo de actividades, comprometernos, porque fíjate, para nosotros fácil es hacerlo virtual, Javier. Hacemos un evento virtual tranquilos, recibimos un dinero, aprendemos todo, la pasamos bueno, ya. O sea, lo difícil es decir, bueno, metámonos en esto y firmemos este contrato y entonces saquemos este dinero para aquello y toda la logística que hay detrás, que eso, y que si estás vendiendo eso así, entonces tienes que tener una facturación electrónica y que tienes, bueno, todo lo que hay detrás, que ustedes no se alcanzan a imaginar esos detalles. eh, pues, ¿para qué? Uno dice, ay, pero ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Para resarcir el tejido social, porque necesitamos de la contención de la red de apoyo. Y si nosotros que estamos liderando unos procesos de aprendizaje de psique humana, no nos atrevemos a hacer esto, ¿quién lo va a hacer entonces? ¿Cómo vamos a cerrar estas heridas sociales? Ese punto de cuando tú me platicabas del evento y tal que te decía Juan, es también sentir que es el llamado que nos pertenece a, porque si no, ¿quién? Ese punto de llevarlo, de conectarlo hasta ahí. Pero se llegó ese día. El próximo fin de semana, sábado y domingo, Juan Carlos, flojitos y cooperando con ese Saturno que se viene en Aries, amenazante y crítico además. Pero ampliamos esto el próximo fin de semana. Me emocioné, Javier, aquí ya me extendí con todo esto. Bueno, bueno, pero vamos a vernos ya el próximo sábado y domingo. Maravilloso. Gracias, Javier, por como siempre, por la madrugada que hacemos los domingos, por hacer estos programas psicoastrológicos. Ha sido maravilloso, como siempre. Me gatillas tanto, te gatillo y hacemos un programa precioso. Muchas gracias, Javier. A ti, Juan. Gracias por invitarme porque si no, imagínate qué sería los domingos yo acá despierto desde las 5 de la mañana a ver qué es lo que vamos a hacer. Me encanta, Juan, me encanta, me los gozo, son mi favorito, ¿no? De poder también hacer toda esta sinergia y compartir con la audiencia. Y veo que ha tenido mucha acogida el programa por los comentarios que después nos ponemos a leer. Y mira, no se vayan, quédense un poquito más hablando. Qué rico que también ustedes que están ahí desde sus casas, desde distintos países, también lo llegar, ¿no? Y que lo vivan y se permitan, porque también hay una parte importante que ustedes hacen en permitirse. No es fácil estar ahí una hora, mira, hora y media escuchando un tema. También me doy permiso hasta dónde voy consumiendo esta información y hasta donde algo de ustedes desde adentro también les está conectando, porque es imposible relacionar o es imposible ver eso afuera si no hay algo dentro de mí. Claramente ustedes también tienen algo que les está gatillando y dicen, venga a ver, escucho a estos dos locos, venga a ver. Y a lo mejor a veces a lo largo de este año también hubo momentos donde, uy, esto lo sentí como si me conocieran, como muy personal. Uy, pero esto cómo es. Y de eso se trata, de desacomodarnos justo a través de la información y que sean los domingos la excusa para hacerlo. Yo creo que aquí un gracias para todos y se va sintiendo esta luna nueva que promete cosas distintas como humanidad también. Qué bello, Juan. Un abrazote, mi Bueno, estimado. un abrazo y nos estamos viendo. Ya nos vemos el miércoles. Sí. Abrazos, Javier. Gracias a toda Abrazo. nuestra Gracias a la audiencia y ha audiencia. sido Chao. maravilloso. Chao. Feliz domingo.